Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo. Aquí vamos a continuar hablando sobre las técnicas de estudio. En este caso abordaremos los factores internos que influyen en un mayor o menor rendimiento a la hora de estudiar. La atención, la concentración, la motivación y dentro de este último hablaremos sobre dos conceptos clave, las atribuciones y la diferencia entre el querer y el apetecer. Comenzamos. Podemos definir la atención como una actividad voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo o objeto mental o sensible. Existen dos tipos de atención. En primer lugar, la involuntaria, es decir, aquella en la que no ponemos intención. Por ejemplo, un sonido fuerte, una voz conocida o, por ejemplo, una luz. En el caso de la atención voluntaria, requiere una elección y como tal un esfuerzo para salvar el conflicto de atracción que ejercen dos estímulos en diversos sentidos. Este tipo de atención es indispensable para obtener rendimiento cuando estudiamos. La atención voluntaria se puede entrenar para tratar de controlar esto cuando más lo necesitemos, como en nuestros momentos de estudio, por ejemplo. Daros cuenta de la curva del entrenamiento de la atención. La línea recta sería el estímulo al que queremos atender y la curva rosa simboliza los vaivenes de la atención, es decir, las distracciones. Si practicamos la atención a ciertos estímulos dándonos cuenta de cuándo la mente se distrae y volviendo la atención hacia el objeto que estamos atendiendo, cada vez las distracciones serán menores y costará menos darse cuenta de que la mente se nos va a otra cosa. La concentración, por tanto, sería el mantenimiento de la atención durante un tiempo prolongado, como por ejemplo cuando ocurre cuando estamos haciendo atención plena. Para aumentar la capacidad de atención hay que trabajar sobre 4 puntos. En primer lugar, ejercitar la voluntad y el interés por el estudio, esto es, estar motivado hacia él. Una persona está motivada cuando su acción viene iniciada y sostenida desde dentro y la ayuda del exterior solo es un incentivo momentáneo. Así, por ejemplo, pensar a menudo por qué estudias, buscar la utilidad concreta que pueda tener lo que estás haciendo ahora y volver de nuevo a la tarea puede ser muy importante. Aquí entra en juego la motivación, de la que hablaremos en breve. Como punto 2, tratar adecuadamente los asuntos personales, de dos modos: anotarlos y posponer su atención para después del estudio, o bien, si es una cuestión urgente que nos genera muchísimo malestar, darse un tiempo de unos 15 minutos para pensar en ello y luego volver al estudio. Como punto 3, ser conscientes del poder de la mente para distraerse y tratar esto con naturalidad y con normalidad. No te fatigues cuando te distraigas, ya que la mente funciona a veces de esta forma cuando no tiene delante un estímulo que le gusta. Trata de volver la atención a la tarea en el momento en el que te des cuenta de que te has distraído. Al final de lo que se trata es de que practiques ese darte cuenta y no te pases largos ratos vagando en tus pensamientos sin apenas ser consciente de ello. Como punto 4, y esto se relaciona con el punto anterior de darse cuenta en el momento de la distracción, una vez que somos conscientes de cuándo nuestra atención se ha ido, toca practicar el entrenamiento de tu atención plena. Esto es, estar largo tiempo manteniendo la atención en un punto. Para mejorar la atención puedes hacer ejercicios prácticos, como por ejemplo contar todas las letras A de una página de un libro teniendo en cuenta el tiempo que tardas en hacerlo, o ponte a observar un objeto cualquiera o una imagen durante un minuto tratando de recordar todos y cada uno de los detalles del mismo. Luego puedes dibujarlo sin el modelo delante, tratando de recordar todos los detalles de la imagen o del objeto. Existen dos tipos de motivación: la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación extrínseca sucede cuando la realización de una tarea es empujada por el fin de obtener ciertas recompensas externas. Podría ser un elogio externo de alguien, obtener, por ejemplo, dinero, satisfacer las necesidades de nuestros padres o profesores, o normalmente suele ser algo físico, algo monetario o un refuerzo psicológico. En cuanto a la motivación intrínseca, por el contrario, es cuando el motivo por el que llevar a cabo una tarea es realizado por tu propia voluntad, por tu propia inspiración o deseo de hacerlo. Podría ser el hecho de estudiar por sentirte realizado, por saber más sobre ciertos temas, para mejorar como estudiante o como persona, para superarte o porque
Sabes que es tu deber y que así te sientes mejor como persona. Bien, ¿sabéis cuál de esas dos motivaciones es más eficiente? Los estudios indican que tener motivación intrínseca hacia ciertas tareas incrementa la probabilidad de llevarla a cabo más que si solo existe motivación extrínseca. A veces puede ser útil cuestionarse por qué estamos realizando ciertas tareas en nuestra vida. Te lanzo la pregunta para que reflexiones. ¿Qué es lo que te motiva a estudiar? ¿Tus reforzadores son motivos intrínsecos o extrínsecos? ¿Hay de ambos? Lógicamente, si has llegado a la conclusión de que estudiar tiene ciertos motivos intrínsecos, no viene nada mal incluir y añadir también motivación extrínseca para aumentar la probabilidad de que te centres con más fuerza en la tarea que te has propuesto. Aquí te voy a lanzar algunas sugerencias que puedes llevar a cabo para aumentar tu motivación. Primero, fíjate que cuando realizamos una tarea y el resultado es satisfactorio, nuestra motivación para realizar tareas similares o una dificultad mayor aumenta. Por eso es importantísimo que no nos propongamos tareas demasiado difíciles, ni tampoco demasiado sencillas, sino que estén en un rango que podamos lograr para que la motivación no decaiga, ni tampoco que sea una tarea demasiado fácil que genere aburrimiento. Otra propuesta es que te hagas autoevaluaciones continuas. A veces cuando tenemos que estudiar largas horas nos aburrimos porque suelen ser tareas muy monótonas. Ver resultados satisfactorios de nuestro esfuerzo puede ser un potente reforzador para el estudio. Por lo tanto, hacerte pequeñas autoevaluaciones del temario que tienes que estudiar de vez en cuando puede ser muy motivador. Mezcla tareas más mecánicas con tareas más teóricas. Por ejemplo, tratar de estudiar el temario teórico y pasado un tiempo, trata de resolver algún problema práctico. Como siguiente consejo, si puedes permitírtelo, ponte una fecha tope o un tiempo antes del examen para saberte el temario entero. Si para dentro de un mes, por ejemplo, tienes un examen, plantéate tener todo bien aprendido para una semana antes, como si ese día fuese el examen. De esa forma, cuando llegue el momento, tendrás una semana de margen para el repaso o para imprevistos. Desarrolla la curiosidad, plantéate cuestiones interesantes sobre los datos que estudias. Busca información sobre los datos que lees en otras fuentes. Pregúntate para qué sirve. Busca alguna utilidad práctica o simplemente piensa otras formas de llegar a esa misma conclusión que estás leyendo. Se trata de generar más interés en la tarea que tienes que aprender y de esta forma además lo vas a memorizar muchísimo más rápido. Existen dos tipos de atribuciones, la interna y la externa. En general se sabe que si atribuyes el éxito de un examen a una causa interna, es decir, crees que has logrado aprobar por tus propios medios, mejorará tu autoestima y tu autoconfianza. Mientras que si haces una atribución interna a un fracaso, como decirte, por ejemplo, ha sido mi culpa haber suspendido, con gran probabilidad te sentirás más incapaz de llevar a cabo tus propósitos. Te planteo aquí que seas cauto y realista y que trates de basar los resultados en datos reales y en la experiencia más que en un pensamiento. A veces darte cuenta de que hay una causa interna que provoca un suspenso, como por ejemplo haberte esforzado poco, puede serte útil para ponerte a ello la próxima vez. Pero tampoco sería realista pensar que un suspenso depende únicamente de tu esfuerzo, pues existen muchas más variables que no podemos controlar, como el temario que ha caído, cómo nos encontremos el día del examen, o si el profesor ha preguntado información muy detallada. Te animo a que reflexiones sobre la utilidad de esos pensamientos. Piénsalo. ¿Atribuirte la totalidad del fracaso de un examen a ti mismo de forma repetida te está sirviendo? ¿O por el contrario te resta motivación para seguir estudiando? ¿De verdad todo el éxito o todo el fracaso de un examen es debido a ti mismo? ¿Es debido a una causa externa en su totalidad? Vamos a poner ejemplos de todos los casos posibles. Una atribución interna y positiva podría ser cuando nos decimos, pues he aprobado el examen porque me he esforzado lo suficiente y tengo capacidad para ello. Por otro lado, un ejemplo de una atribución externa y positiva sería cuando decimos, el profesor ha puesto el examen fácil o, por ejemplo, he tenido suerte con las preguntas que me han tocado. Una atribución interna pero negativa podría ser cuando decimos, el examen me ha salido fatal porque no he estudiado suficiente o soy incapaz de ponerme a estudiar esa asignatura. Y cuando se trata de una atribución externa y negativa, sería cuando, por ejemplo, nos decimos, he suspendido porque caigo mal al profesor,
Me ha tocado un temario que no me sabía. Creemos importante incluir aquí dos conceptos clave con respecto a la motivación. Decimos que nos apetece hacer algo cuando ese apetecer responde a una necesidad impulsiva a corto plazo. Por ejemplo, me apetecería comer un helado, me apetecería no ir al gimnasio o me apetecería gritar a mi hermano porque se ha portado mal conmigo. Cuando nos referimos al término querer, no nos referimos a este mismo concepto. Para que veáis bien la diferencia, yo puedo decir, no me apetece ir al gimnasio, pero quiero hacerlo. El querer va en dirección a lo que nos proponemos, no responde a reforzadores inmediatos. Normalmente, si os dais cuenta, la mayoría de las cosas que queremos a corto plazo puede que no nos apetezca. Y es que si lo pensáis, las cosas que más nos reconforta a largo plazo y que nos aportan felicidad son las cosas que más trabajo nos cuesta hacer. Evidentemente que no podemos movernos siempre en el plano del quiero hacer. Y en ocasiones tenemos que dejarnos un tiempo al día o un par de días a la semana de descanso para tomarnos ciertas libertades. Pero si no queremos poner en riesgo nuestras metas y proposiciones, trata de evitar moverte en el plano del me apetece. Este no va en dirección a lo que quieres en la vida y puede hacer que retrocedas en muchas ocasiones. ¿Qué cosas caracterizan, por tanto, al querer? Cuando queremos algo significa que deseamos o pretendemos conseguir algo, implica voluntad o determinación para conseguir algo fijo. Además está orientado a largo plazo y se asocia a valores y a motivaciones. ¿Qué cosas caracterizan al apetecer? Significa tener ganas de algo, es un factor más variable, no implica un objetivo fijo. En este caso está orientado a corto plazo y está centrado en intereses o necesidades momentáneas. Bien, hasta aquí llega este vídeo. Te doy las gracias por tu atención y nos vamos a ver en los siguientes.